un par más. Yo también sé que Peña y Marcos también se quieren algo futuro. Bueno, quedan 13 días, 2 semanitas. Bueno, ¿no va? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Ahora que ha entrado más gente y que ya estamos grabando la sesión, os recuerdo que estamos grabando la sesión porque la vamos a colgar en nuestra cuenta de YouTube para aquellas personas que no han podido asistir al webinar, pues para que también tengan la información. Entonces, os recuerdo que si no queréis salir en la grabación, apagad vuestras cámaras y si no os importa, pues podéis dejarlas abiertas. Bueno, bienvenidas, bienvenidos, ya os lo he dicho, este es el webinar informativo de las ayudas para asociaciones profesionales y para sindicatos para 2025 y os voy a contar, bueno, yo soy la directora general de Derechos Culturales, Jazmín Beirat, y os voy a contar algunas cuestiones de dinámica de la sesión, el sentido y la finalidad de las ayudas y luego voy a pasar la palabra al resto del equipo de la Subdirección General de Promoción y Acceso a la Cultura para que os cuenten los detalles de las ayudas, ¿vale? La dinámica va a ser eso. Primero os explicamos las ayudas y después abriremos un turno de palabra que puede ser o bien a viva voz o bien por chat. Os iremos respondiendo todas las preguntas y si hay alguna que no nos ha dado tiempo a abordar, que será lo más probable porque sois bastantes personas, pues luego las contestaremos y colgaremos un documento con todas las cuestiones, ¿vale? No os preocupéis porque tendréis todas las cuestiones. En cuanto al sentido general de estas ayudas, fundamentalmente están destinadas a fortalecer el tejido asociativo, profesional y sindical en el ámbito de la cultura. Es decir, financiar el trabajo cotidiano que hacéis todas las estructuras en vuestro quehacer diario, ¿vale? Básicamente porque partimos de la base de que un tejido asociativo y sindical es bueno para el conjunto del sector cultural. Porque cuanto más organizada está la sociedad civil y cuanto más organizada está el sector profesional, pues de alguna manera más avanzamos democráticamente, ¿no? Porque, como ya sabéis mejor que nadie, hacéis un trabajo esencial en definición de las políticas culturales, en orientación de las acciones que hacen las administraciones y las instituciones culturales y, ¿por qué no decirlo? Porque creemos que es importante que el tejido profesional y que la sociedad civil esté organizada, esté fuerte, también para poder interlocutar ante posibles malas prácticas o malos funcionamientos de la administración pública, ¿vale? Entonces creemos que es importante. Y a la vez también sabemos que esta función que realizáis no es siempre sencilla, pues bueno, porque es difícil consolidar esas estructuras, hay una precariedad estructural en el sector cultural y también pues una fragilidad de las redes, ¿no? Entonces, de alguna manera, creemos que es la responsabilidad de lo público fortalecer las estructuras para que podáis cumplir una función que es de interés general, como consideramos que lo es. Además, también estas ayudas se marcan directamente en el paradigma o en las acciones que tienen que ver con los derechos culturales, porque participar en la definición de las políticas culturales es un derecho cultural, ¿vale? Y entonces, para ejercer derechos culturales se necesitan recursos que permitan ejercer los derechos, los culturales y cualquier otro. Por eso, con estas ayudas, pues de alguna manera también queremos contribuir a eso. Sabemos que es una demanda que teníais desde hace tiempo, por eso para mi equipo y para mí era una prioridad sacar cuanto antes esta convocatoria de ayudas. No ha sido sencillo, pues porque sabéis que estamos en un contexto de prórroga presupuestaria y porque es un planteamiento nuevo en la administración, una convocatoria de este tipo, así que estamos muy satisfechas de haberlo podido hacer y de haberlo podido hacer en este primer semestre del año. Seguro que hay aspectos mejorables
y también estaremos encantadas de escucharlos para, bueno, para futuras convocatorias poder mejorar aquellas cuestiones que sean importantes. Y sin más, voy a ceder la palabra a Silvia Miralles, su directora de Promoción y Acceso a la Cultura, para que comience a desgranar ya cuáles son los aspectos más importantes de estas ayudas. Bueno, buenos días a todos y a todas y gracias por participar en este webinar. Entrando ya en cuestiones más prácticas sobre esta línea de ayudas que ha presentado la directora general, por mi parte os indicaros quiénes podéis ser entidades beneficiarias de esta línea de ayudas. En primer lugar, está previsto dirigido a asociaciones, federaciones, confederaciones y uniones de asociaciones que se constituyan al amparo de la Ley Orgánica Reguladora del Derecho a Asociación del año 2002. Igualmente, junto con las asociaciones, también podrán ser destinatarias de estas ayudas los sindicatos, las federaciones y confederaciones sindicales constituidos al amparo de la Ley Orgánica de Libertad Sindical. En ambos casos, el requisito es imprescindible que estén inscritas a fecha de finalización de presentación de estas ayudas, que ya os avanzo es el 19 de junio de 2025, deberán estar estas entidades legalmente constituidas en el correspondiente registro estatal. En el caso de las asociaciones, federaciones y confederaciones de asociaciones, será el registro nacional de asociaciones del Ministerio del Interior. ¿Vale? En caso de entidades que estén inscritas con anterioridad a la fecha de 2002, de entrada en vigor de la Ley Orgánica, tendrán que haber adaptado sus estatutos a la legislación vigente aplicable. Este requisito de la constitución de la entidad, en el caso de los sindicatos, federaciones y confederaciones sindicales, lo será en el registro de la Oficina Pública de Depósito de Estatutos de las organizaciones sindicales y empresariales del Ministerio de Trabajo y Economía Social. Igualmente, tanto el caso de las de las asociaciones, sindicatos, deberán tener personalidad jurídica propia, capacidad de obrar y no encontrarse incursa en los supuestos que contempla la Ley General de Subvenciones. Igualmente, tenéis que tener presente que no podrán percibir ayudas quienes estén incursas en procedimientos de reintegro de subvenciones. Desde el punto de vista competencial, es importante que tengáis expresamente consignado en el vuestro Yo no me voy hasta las aprobaciones. un ámbito en un ámbito de actuación estatal, de ahí la inscripción en los registros estatales de asociaciones y del Ministerio de Trabajo y Economía Social. También es importante, es uno de los requisitos, carecer de fines de lucro, tener el domicilio en España, que la parte principal de las acciones las realicéis dentro del territorio nacional, que hayáis ejercido una actividad ininterrumpida al menos durante los 2 años naturales previos a la convocatoria, esto es 2023 y 2024, hallaros al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y de la seguridad social y no haber sido sancionadas mediante resolución firme con la pérdida de posibilidad de obtener subvenciones. Estos son los requisitos, pero además, como requisito también es importante que los estatutos o vuestras normas de funcionamiento estén orientados, indiquen entre los fines algunos de los fines que os voy a relacionar a continuación. En primer lugar, que os dirijáis a la defensa de las condiciones del sector profesional cultural, de manera que las entidades, vuestras entidades tengan como objeto la representación de los intereses colectivos del sector profesional cultural, mejora las condiciones de la actividad profesional y laboral de las personas que trabajan en el mismo y la promoción de su reconocimiento, visibilización y dignificación profesional. Igualmente, otra de las finalidades en las que podéis orientar vuestras actuaciones es la de la participación en la definición y diseño de las políticas culturales. En este sentido, está dirigido a entidades que se dediquen a trabajar proponiendo mejoras normativas y de actuación para la formulación e implementación de políticas culturales que reflejen las necesidades del sector cultural, promuevan la sostenibilidad y reviertan una mejora en su conjunto del ecosistema cultural. Por otra parte, también la promoción de la igualdad y la diversidad en el ámbito cultural, dirigiendo las actividades hacia el fomento de la igualdad de oportunidades en el sector cultural, la defensa de la representación de grupos diversos en las políticas culturales con la finalidad de impulsar un ecosistema cultural inclusivo y diverso, por ejemplo, colectivos de mujeres, personas LGTBI o racializadas, discapacidad, entre otras.
Por otra parte, la implementación de buenas prácticas culturales, mediante la promoción de buenas prácticas en el sector cultural, fomentando la investigación, el intercambio de conocimientos y la implementación de modelos exitosos que fortalezcan la transparencia, la gobernanza, la rendición de cuentas y la garantía de la libertad de expresión y artística. Y ya finalmente, la última de las finalidades puede ser la defensa de los derechos culturales y el fortalecimiento de las redes comunitarias. De esta manera, las entidades podrán acogerse entidades que promuevan el debate y la reflexión sobre los derechos culturales en las políticas públicas y así como redes y plataformas de cultura comunitaria y de innovación ciudadana que contribuyan a vertebrar el tejido cultural o realicen una labor de incidencia en el desarrollo de las políticas públicas culturales. Quedan excluidas de estas ayudas y, por tanto, no podrán ser entidades beneficiarias las personas físicas, las administraciones públicas, sus organismos autónomos, empresas públicas y otros entes públicos, entidades con ánimo de lucro, fundaciones, agrupaciones de interés económico y las uniones temporales de empresa. Igualmente estarán excluidas de estas ayudas entidades que sean destinatarias de alguna subvención prevista nominativamente en los presupuestos generales del Estado, de las comunidades autónomas o las entidades locales en el año en curso, siempre y cuando estén destinadas a esta misma finalidad. Y finalmente, están excluidas también las organizaciones sindicales que sean beneficiarias de ayudas concedidas por el Ministerio de Trabajo y Economía. Y finalmente también no podrán percibir estas ayudas quienes en su proceso de admisión o en funcionamiento perjudiquen a colectivos que sufran discriminación social, que hayan sido sancionadas en vía administrativa, laboral o penal por vulneración del derecho a la igualdad y no discriminación, quienes no cumplan las obligaciones establecidas en la legislación sobre igualdad de género y quienes cometan, inciten o promuevan actos discriminatorios contra el colectivo o personas LGTBI. Bueno, vamos a ver ahora la parte práctica sobre la solicitud. La solicitud que deben presentar las entidades consta de un formulario, de una serie de documentos que son relativos a la propia entidad solicitante y la documentación relativa al plan de acción, que vamos a ver de una forma más pormenorizada. Solo se va a admitir una solicitud por entidad, teniéndose en cuenta únicamente la última solicitud presentada. Este es el motivo por el que si debemos modificar una solicitud que ya hemos presentado, la manera de proceder es crear una nueva solicitud dentro del periodo de admisión y así solo se va a tener en cuenta esta última. El formulario contiene casillas de declaración responsable, que algunas de ellas son de obligada aceptación para la admisión de la solicitud. Por ejemplo, comprobaciones sobre elementos de exclusión de solicitudes que hemos visto anteriormente. Y la solicitud además puede guardarse y recuperarse en otra sesión para poder seguir trabajando en ella. Ya entrando en el acceso al procedimiento, la información sobre todas las fases del procedimiento, como la resolución, también las bases reguladoras, extracto del BOE o los listados que iremos publicando, son accesibles a través de la web que dedicamos al mismo. También aquí vamos a incluir dos documentos, uno de instrucciones para rellenar la solicitud y otro de preguntas frecuentes, cuya lectura os recomendamos, ya que pueden despejar las dudas más comunes que pueden surgir en el proceso. A esta web vamos a poder acceder a través de la página del Ministerio de Cultura. Vemos arriba en el número 1 áreas, después pincharemos en derechos culturales y en ayudas y subvenciones. También va a ser posible acceder en esa misma barra amarilla a través de servicios a la ciudadanía, es otro camino que nos lleva a la web. Ya dentro de la presentación de la solicitud, esta va a tener un formato exclusivamente electrónico, será cumplimentada en castellano y deberá presentarse a través de la sede electrónica del Ministerio de Cultura. ¿Cómo accedemos a esta sede electrónica? Pues bien, a través de la página web del procedimiento que acabamos de ver, pinchamos en acceso al trámite, que estará marcado con un círculo de color verde, o bien a través de la propia página de la sede electrónica del Ministerio de Cultura, pinchando en el área de derechos culturales. Para la presentación de la solicitud, bueno, os volvemos a recordar que el plazo es de 15 días hábiles que comenzó el pasado viernes, día 30 de mayo, se va a extender hasta el 19 de junio, hasta las 23:59, hora peninsular. Para poder realizar la solicitud en la sede electrónica debemos contar, en primer lugar, importante, con un certificado electrónico, siendo el más habitual de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, autofirma instalado en nuestro equipo para poder firmar la solicitud y además,
un comentario es que la sede electrónica nos da la opción de entrar a través de clave, sin embargo puede dar algunos problemas, por esto recomendamos que entremos siempre con la opción de certificado electrónico. En caso de problemas técnicos, en primer lugar, debemos dirigir la consulta a soporte.sede.sec@cultura.gov.es, poniendo copia a nuestro correo de ayudas.derechos.cultura.gov.es y adjuntando pantallazos del error para que la resolución sea más ágil. Ya estamos dentro del formulario de solicitud de la sede electrónica. Lo primero que nos aparece es la selección de si estamos actuando en nombre propio o en representación. Esto es importante. Vamos a utilizar el nombre propio solo si hemos entrado con certificado electrónico de persona jurídica, con el NIF y la razón social de la entidad solicitante. Sin embargo, si estamos utilizando un certificado electrónico personal, es decir, de persona física, a nombre del representante o la representante legal de la entidad, se debe seleccionar en representación del interesado jurídico. Esto es bastante importante, ya que en caso de no marcarse la opción indicada, en la solicitud va a aparecer el nombre del titular del certificado electrónico, es decir, la persona física, quedando pues excluida. Al actuar en representación veremos posteriormente que aparece una casilla de comprobar representación. Sin embargo, esto no exime de la presentación del certificado, como vamos a ver ahora en la documentación que debe acompañar a esta solicitud relativa a la entidad. En primer lugar, copia digitalizada de la tarjeta del número de identificación fiscal de la entidad solicitante, es decir, el NIF, la copia digitalizada del documento nacional de identidad o de la tarjeta de identificación del extranjero de la persona que ostenta la representación legal de la entidad, la copia digitalizada de estos documentos inscritos en el correspondiente registro que conformarán la escritura pública y que son el acta fundacional, los estatutos actualizados y también el certificado de haber inscrito la entidad en el registro público correspondiente. Además, una certificación en la que conste la identificación de las personas que componen el órgano de gobierno de la entidad, así como su fecha de nombramiento, su modo de elección. Y además, lo que comentaba anteriormente, si quien ostenta la representación legal no figura en la escritura pública de constitución, debe entregar la escritura de apoderamiento, bien el certificado de representante o documentación suficiente en derecho para comprobar este extremo. Ya dentro de los modelos normalizados tenemos el modelo normalizado 1, que nos habla del pasado de esta entidad solicitante, es decir, la memoria de actividades de los años 2023-2024. Y después tenemos 3 documentos relativos al propio plan de acción. El plan de acción propiamente dicho, el cronograma de fases de desarrollo de este plan de acción y el presupuesto de ingresos y gastos de este plan de acción. Todos estos documentos no son subsanables, es importante, no van a poder presentarse ni mejorarse una vez que se ha cumplido el plazo de admisión de solicitudes. Además, todos han de ser firmados electrónicamente, siendo visible la firma al final de los mismos, nombrados y subidos tal y como aparece en las instrucciones que vamos a ver a lo largo del proceso de la sede electrónica. Además, deben cumplirse las normas al respecto del formato. Esto es importante para poder ser admitidos. El modelo normalizado primero, como hablábamos antes, es la memoria de actividades. Esto contiene las actuaciones y proyectos realizados por la entidad durante los 2 últimos ejercicios, que debería ser 2023-2024, con una extensión máxima de 10 páginas, incluyendo imágenes y un máximo de 2.000 palabras. Más concretamente, se recogen las instrucciones para la complementación de la solicitud, que debe contener aspectos como la tipología de proyectos y actividades que se han desarrollado, objetivos perseguidos, los destinatarios y destinatarias, la metodología propuesta también para medir el cumplimiento de los objetivos y también el caso de las entidades públicas o privadas que hayan podido colaborar, así como el equipo humano que ha formado parte en estos proyectos. El modelo normalizado número 2 es el plan de acción, es uno de los ejes vertebradores para la calificación de la ayuda y debe contener las actuaciones previstas por la entidad para el ejercicio 2025, con la justificación de la necesidad de los gastos vinculados a las actuaciones, tanto los realizados como los por realizar, puesto que estamos a mitad de ejercicio, objetivos concretos, medios humanos, materiales y técnicos y fuentes de financiación con las que la entidad cuenta o va a contar para la realización de estas acciones. De nuevo, la extensión máxima es de 15 páginas, incluyendo imágenes, y un máximo de 3.000 palabras. Recordar que en el artículo 11 de la resolución, donde aparecen los criterios de valoración, vamos a ver cómo se valora especialmente también el orden y la claridad expositiva. Esto va a ser importante. Ya en el cronograma de fases de desarrollo, que es el modelo normalizado número 3, se van a detallar estas acciones que hemos descrito anteriormente, pero de forma cronológica, de la forma más desagregada posible, de forma que nos permita entender
qué tiempos va a ocupar, el orden en el que se va a hacer y la factibilidad de todas las actuaciones, con una breve descripción de las fases, de sus objetivos y, por supuesto, por las fechas previstas para el inicio y la finalización. También la cuantificación del gasto previsto en cada fase del proyecto, conforme a los conceptos y cantidades que incluiremos en el presupuesto que veremos posteriormente. El cronograma no debe, por supuesto, incluir ni fechas anteriores ni posteriores al periodo de ejecución de las actividades objeto de la ayuda y, bueno, van a poder añadirse ya en un aspecto más práctico tantas filas como se necesite, situando el cursor entre dos filas y aparece el símbolo más. Debo recordar nuevamente que el importe total de gasto incluido en este cronograma ha de coincidir exactamente con el importe total del gasto recogido en el presupuesto que vamos a ver seguidamente. Bueno, el modelo normalizado número 4 es el modelo relativo al presupuesto de ingresos y gastos. Este documento, igual que los otros modelos normalizados, podéis encontrarlos en formato PDF adjuntos a la convocatoria en la página web de la convocatoria y en formato Word para su documentación en la sede electrónica, cuyos enlaces se han compartido también en el chat de esta conferencia o de este webinar. Un dato a destacar es que el total de ingresos debe coincidir siempre con el total de gastos en el presupuesto y que toda la documentación y toda la información relativa a cómo rellenar el presupuesto, qué gastos son subvencionables, cómo rellenarlo, podéis encontrarlo tanto en la convocatoria como en las instrucciones como en las preguntas frecuentes. Pasando ya al documento en sí, una vez que veis el Word podéis ver como dos apartados. La primera de ellas estarán los ingresos. Habéis de saber que podréis contar con una ayuda máxima solicitada a estas ayudas de 25.000 euros y una ayuda mínima se podrá solicitar un mínimo de 5.000 euros. Entre estos 5.000 y 25.000 será lo que vosotros consideréis para poder llevar a cabo ese plan de acción. Y en cualquier caso, el plazo de ejecución deberá ser entre enero y diciembre de 2025. No obstante, en este apartado y en este cuadro de ingresos deberéis incluir no solo aquellos ingresos que prevéis de esta ayuda en concreto, sino también otros ingresos, ya sea de fondos propios, de otras ayudas públicas o de otras procedentes de otras entidades. Respecto a la casilla de los gastos, como vais a ver en la imagen que va a aparecer a continuación, os va a aparecer también una casilla con un desplegable en el cual debéis decir a qué concepto se podría incluir o se podría escribir la partida en concreto y qué cantidad va a estar vinculada a ese concepto. En cualquier caso, los gastos siempre tienen que coincidir con los ingresos. El total de gastos debe coincidir con el total de ingresos. Y también debéis incluir no solo los gastos que vais a ejecutar con cargo a la ayuda, sino también todos los gastos que vais a tener con cargo a la ejecución del plan de acción. Y por ello, en la siguiente imagen vais a ver otro cuadrito en el que os aparecen esos otros gastos no financiados con cargo a la ayuda. Esto lo vais a entender mucho mejor cuando veáis el Word al completo, pero básicamente aparece un cuadro con ingresos y dos cuadros con gastos. Gastos procedentes con cargo a la ayuda y gastos procedentes con otros cargos. Podéis adjuntar también a la solicitud otra documentación. Esta documentación incluye una declaración de número de personas afiliadas, que puede ser un documento propio con el que ya contéis, o podéis adjuntar un modelo que también podéis encontrar en la web y en la sede electrónica, también en formato Word en la sede electrónica y en PDF en la página web. También podéis adjuntar el plan de igualdad aprobado por vuestra entidad o el protocolo de prevención de violencia sexual aprobado también por vuestra entidad, así como cualquier otra documentación que se pueda requerir por el órgano instructor o que consideréis importante de cara a la resolución a la valoración de vuestra propuesta. Un dato muy importante es que solo se tendrá en cuenta y solo se valorará la información que adjuntéis y que incluyáis en vuestra solicitud. Por lo tanto, dado que en el criterio 11º, como comentaba mi compañera antes, hay, por ejemplo, un apartado que evalúa el número de afiliados, si no incluís una declaración con el número de afiliados, no vamos a poder tenerlo en cuenta y, por lo tanto, no se va a poder valorar. Por ello, es muy importante que incluyáis toda esa información que consideréis relevante, ¿vale? Ya cerrado el plazo de solicitudes que finaliza el 9 de junio de 2025, como han comentado, un plazo total de 15 días hábiles, se pasará a la valoración de si se cumplen o no los requisitos básicos para que las solicitudes sean admitidas a trámite. Dos cuestiones muy importantes. Por un lado, por favor, no apuréis la solicitud al último día del plazo, ya que si no puede llegar a haber problemas con la sede electrónica puede haber algún fallo. Entonces, para asegurarnos de que entran todas las solicitudes y de que no hay ningún problema, os recomendamos que lo hagáis no apurando el plazo.
El segundo dato muy importante es que todos los actos y trámites del procedimiento se van a publicar en la página web de las ayudas, que también ha sido compartida por el chat. Y por lo tanto, también os animamos encarecidamente a que reviséis de forma recurrente esta página web para ver cualquier novedad que se pueda publicar al respecto, ya que la comunicación va a ser a través de formato electrónico y siempre a través de esta página web. Salvo que tengáis alguna duda concreta, en cuyo caso nos podéis escribir a la dirección de correo ayudas.derecho@cultura.gov.es, que también nos van a poner en el chat del webinar. Una vez que ha cerrado el plazo, por lo tanto, el órgano instructor, que en este caso es la Subdirección General de Promoción y Acceso a la Cultura, revisará todas las solicitudes. Una vez revisadas, se publicará el listado provisional de admitidos y excluidos. Aquellas solicitudes admitidas, por el momento deben esperar. Ahora, un dato importante, que un proyecto o que una entidad sea admitida a trámite no quiere decir que vaya a recibir la ayuda, no quiere decir que le vaya a ser concedido el total de la ayuda, sino que sus proyectos, el proyecto que ha presentado va a ser evaluado y va a pasar a la comisión de valoración. Aquellas entidades que aparecen en el listado de excluidos aparecerá un listado con el motivo de exclusión y dispondrán de 10 días hábiles a partir de la publicación del listado provisional de excluidos para la subsanación del error. Solo se podrá adjuntar la documentación que haya sido causa de exclusión. Una vez se han revisado de nuevo, se ha finalizado el plazo de subsanación y se ha revisado la documentación pertinente, se publicará el listado definitivo de admitidos y excluidos. Y es entonces cuando empieza el periodo de valoración. El periodo de valoración la realiza la Comisión de Evaluación y Valoración y lo hace en función y teniendo en cuenta los criterios que aparecen en el apartado 11. Por ello, reitero la importancia de que reviséis los apartados para ver cómo adecuar vuestro proyecto y ver cómo se adecua y cómo poder incidir en estos aspectos en vuestros propios planes de acción. La puntuación total que podéis conseguir es de 60 puntos. Y es necesario al menos 30 puntos para poder aprobar, es decir, para que el proyecto no sea denegado. Si se disponen de 30 puntos, al menos 18 puntos deben provenir de la letra A del apartado 1 de este artículo 11 de la convocatoria, que es precisamente el relativo al plan de acción. Una vez valoradas las solicitudes, una vez repartida la puntuación, se ordenan por orden de prelación y se concede a cada entidad el total de la ayuda solicitada, de forma provisional, claro, y de esta forma se hace hasta agotar el crédito. Es decir, la puntuación de la última solicitud de la relación de posibles entidades beneficiarias fija la nota de corte entre los propuestos y los suplentes. Todos aquellos proyectos que hayan tenido más de 30 puntos, de los cuales 18 sean de la letra A del apartado primero del artículo 11 de la convocatoria, pese a estar aprobados, quedarán como suplentes. Y solo se les llegaría a conceder la ayuda en caso de que haya renuncias o desistimientos, que ahora explicaré cómo será. Una vez se tiene este listado, se publica esta resolución provisional con una relación ordenada de propuestos suplentes y denegados. Y una vez sucede esto, se dispone de un plazo de 15 días hábiles para presentar, por un lado, el certificado de cuenta bancaria y también presentar los certificados de Agencia Tributaria y Seguridad Social en caso de que no os encontréis al corriente con vuestras obligaciones tributarias o en caso de que no hayáis dado permiso para que se consulte por parte del órgano instructor. Una vez revisada esta documentación y en caso de que si no se presenta esta documentación, se considerará desistida a la entidad solicitante y entonces se procederá a conceder la cantidad que queda restante al primer suplente y así sucesivamente hasta que se agote el crédito. Y una vez se dispone de una revelación definitiva, se publica la propuesta de resolución definitiva con los propuestos suplentes y sus valoraciones finales. Bueno, pues pasamos al pago y justificación de las ayudas. En cuanto al pago, el pago de estas ayudas se realiza a partir de la fecha de la resolución de concesión y el pago se realiza mediante transferencia bancaria a la cuenta designada por la entidad beneficiaria en el formulario de presentación de solicitud. Es importante que la entidad beneficiaria tenga dada de alta la cuenta en el Tesoro Público. La titular de la cuenta comunicada debe ser necesariamente la entidad beneficiaria de la ayuda. Este trámite es relativamente sencillo, y básicamente es para que una entidad beneficiaria pueda recibir pagos mediante transferencia bancaria del sector público, debe darse de alta como tercero en el sistema del Tesoro Público. Y este procedimiento permite que la Administración tenga los datos bancarios correctos y autorizados para realizar las transferencias. En cuanto a la justificación de la subvención recibida,
Si bien es cierto que más adelante se organizará también un webinar para explicaros cómo hacer la justificación de las ayudas, bueno, os vamos a hacer una breve explicación de cuál es el procedimiento para que lo tengáis previsto de cara pues, a guardar todas las facturas, nóminas, todos los justificantes de gasto para realizar la justificación en un futuro. Es importante resaltar que las entidades beneficiarias de las ayudas están obligadas a justificar la totalidad de los gastos del plan, no solo la parte correspondiente a la ayuda recibida. Y es importante, como os decía, que se guarden todos los originales, facturas, nóminas, que son los documentos que la Administración requerirá para hacer la justificación. La justificación se tiene que hacer entre el 1 de enero de 2026 y el 31 de marzo de 2026 y es siempre posterior a recibir el pago de la ayuda. La emisión de los justificantes de gasto, las facturas, nóminas, tendrán como fecha desde el 1 de enero de 2025 hasta el 31 de diciembre de 2025. Y el pago, los justificantes de pago, tendrán como fecha desde 1 de enero de 2025 hasta el 31 de marzo de 2026. Para la justificación se utiliza la forma de cuenta justificativa simplificada. En este caso, pues no será necesario aportar todos y cada uno de los originales y fotocopias de todos y cada uno de los originales de todos los documentos de gasto ni la acreditación de su pago. Si bien es cierto que el órgano instructor, es decir, nosotros, una vez examinada la memoria de actividades y la memoria económica, y mediante la técnica de muestreo estratificado combinado, requerirá a las entidades beneficiarias los justificantes que estime oportunos, que deben ser originales. Por eso os insistía en el hecho de que se guarden todos los originales. Estos justificantes supondrán al menos el 25% de la cantidad subvencionada. Por lo tanto, reiteramos, se deben guardar todos los justificantes de gasto, facturas, nóminas, originales, porque al menos un 25% será requerido por el Ministerio de Cultura, que es el órgano instructor. Y en cuanto a si hay alguna modificación del presupuesto, pues aquí se dan dos escenarios. Por un lado, los desvíos que se hayan producido con respecto al presupuesto inicialmente aceptado deberán quedar justificados y explicados en la memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión de la subvención. Por otro lado, en cuanto a toda modificación sustancial de los compromisos y condiciones que figuran en la solicitud deben ser previamente solicitados por escrito, como mínimo, un mes antes del fin del periodo de ejecución del plan de acción y autorizados por el órgano concedente. Habrá que adjuntar a la memoria de actuación la petición por la que se solicita el cambio y la resolución del órgano instructor por la que fue autorizada. Y por último, en caso de que la suma de los gastos resultantes tras la ejecución de las actuaciones previstas en el plan sea inferior al presupuesto estimado en el formulario de solicitud de la ayuda, debe indicarse por escrito a esta dirección general esa desviación presupuestaria y debe procederse a la devolución voluntaria de la parte no justificada de la subvención percibida. Bueno, sé que son muchos datos y hemos tratado de comprimirlos de una forma, pues bueno, lo más simple posible, pero bueno, somos conscientes de que puede haber muchas preguntas al respecto, con lo cual ahora vamos a abrir un turno para que realicéis las preguntas en el chat, o bien por escrito o bien orales. Y nada, yo antes de finalizar, reiteraros que el plazo para la presentación de esta solicitud se abrió el 30 de mayo y finaliza el 19 de junio a las 23:59 horas. Tanto las preguntas orales como las que hagáis por escrito por el chat, si las que formuláis por escrito por el chat no diera tiempo a contestarlas, vamos a hacer una recopilación de todas las preguntas que se formulen en los webinars, en los 2 webinars que hay previstos para hoy, y las colgaremos con su respuesta en unos días en la web del Ministerio para que tengáis acceso a todas las consultas. Muchas gracias.
Adelante, José Luis, puedes ponerte el micrófono. Bueno, buenos días, muchas gracias por todo. Un par de preguntas. Primero, había hablado de un registro de asociaciones nacionales. Supongo que las asociaciones que están registradas en cada comunidad también cuentan. Es una pregunta. No, hay que registrarse nacionalmente la asociación. ¿No vale que sea una asociación de registro, aunque luego el ámbito sea nacional? No, tiene que estar inscrita en el registro del Ministerio del Interior. Vale. Entonces ya me parece que no tengo más preguntas, porque la otra pregunta no tengo nada que preguntar. Muchas gracias. 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 Alicia. Hola, buenos días a todas, muchas gracias. Era respecto al plan de igualdad y al protocolo que tenga la organización. Entiendo que no hay un modelo base y también si mi organización no lo tenía hasta ahora, es posible elaborarlo en el plazo antes de la solicitud y presentarlo con los documentos dentro del plazo de solicitud. Estos documentos no tienen modelo normalizado, por lo tanto, si tenéis un documento ya aprobado en vuestra asociación, en vuestra entidad, podéis adjuntarlo y será valorado sin necesidad de que lo metáis en ninguna plantilla. Ahora bien, lo del plazo sí que es importante porque los requisitos deben cumplirse a fecha de fin de solicitud. Es decir, si os da tiempo a tenerlo preparado antes del 19 de junio, fenomenal, pero es necesario que esté antes de esa fecha ya que tenéis que presentarlo en el plazo de solicitud. Vale, era eso. Yo estoy trabajando sobre ellos hasta ahora y para aprobarlos en asamblea, dentro de, por supuesto, dentro del plazo y para adjuntarlos con la solicitud. Vale. Marina, ¿alguna más? Marina Fernández. Marina. Hola, buenas. Bueno, una confirmación más que una pregunta. ¿Es compatible solicitar esta ayuda con haber solicitado ayuda de, por ejemplo, del INAEM durante este año? Sí. Esto aparece en el apartado Cuarto, letras 5. O sea, punto 5, apartado 5. Ok. Sí es compatible. Lo que pasa es que los gastos tendrán que imputarse a una o a otra. Es decir, no puede haber gastos que se imputen el mismo gasto a las dos líneas. Pero una actividad que se haya presentado al INAEM sin pedir financiación, simplemente como parte del proyecto general, sí podría, por ejemplo, presentarse a esta ayuda, ¿no? O sea que el proyecto si te he entendido bien, el proyecto habéis podido solicitar tanto en el INAEM como luego a nosotros, pero los gastos no pueden ser los mismos. Sí, ok. Vale. Y otra pregunta, si el número de socios es inferior a 51, porque veo que arranca, digamos, en 51 el número de asociados. Pues no recibirá puntos, claro. Simplemente no recibe puntos en ese apartado, ¿no? Eso es. Y otra cuestión, hay que cumplir con los requisitos de minimis, porque esta ayuda está sometida a minimis, ¿vale? De cara a la pregunta anterior. Ok. Vale, gracias. Alicia, sigues con la mano levantada, no sé si querías contar. Sí, la he vuelto a levantar, pero creo que iba antes Cecilia, por no... Ah, vale. Cecilia. Hola, buen día. Sí, nosotros queríamos hacer una pregunta. Tenemos la idea de presentar un proyecto que tenemos, del cual hemos recibido a través de una subvención una ayuda a industrias culturales del 2024, que cierra ahora en el 31 de junio. ¿Es compatible con esto? Tenemos que verlo primero si encaja dentro de las... Claro, la cuestión es que estas ayudas están destinadas a financiación de las actividades ordinarias de las asociaciones, no para proyectos específicos. Perfecto, era lo que quería. Algo que responda a una de las finalidades que se recogen en la convocatoria. Vale, Entonces, y en el caso de que hayamos recibido nosotros una ayuda en Cataluña por el ISEC nominativa, ¿no?, para las actividades de la asociación y que no esté el 100% del gasto de la asociación implicado en esa nominativa, ¿también podemos concurrir a esta ayuda o no? A ver, no puede estar destinado a la misma finalidad. Aquí ya no estamos hablando de gastos, es la misma finalidad, la misma actividad.
Vale, una actividad concreta dentro de la asociación sí podría ser, que Claro, no si está- figure si en está- la nominativa. Eso es. Vale, perfecto, muchas gracias. ¿Y qué, Fabi? Sí, bueno, ante todo, muchas gracias, que estas ayudas esperábamos desde hace mucho tiempo. Muchas gracias por el esfuerzo. Más o menos, ¿tenéis estimado cuándo se sabría la resolución y más o menos sobre qué fechas las personas que puedan acceder a ellas podrían conocer el importe y demás? A ver, el plazo máximo de resolución que fija la convocatoria es de 6 meses. ¿Vale? Entonces, todo dependerá de cómo vaya avanzando la tramitación, los distintos trámites, así que no podemos dar una fecha aproximada, pero vamos a contar que es un plazo máximo de 6 meses. ¿Vale? Muchas gracias. Y luego, una vez se publique la resolución de concesión, el plazo que sea necesario para efectuar los pagos, que siempre será un poquito más. En cualquier caso, respecto a la cantidad concedida para los beneficiarios, como hemos comentado, no va a haber reformulación. Por lo tanto, en caso de que sea concedida la ayuda, se varía el máximo solicitado. Eso para que lo tengáis en cuenta de cara a realizar el presupuesto. Gracias. A ver, Isabel. Sí, una pregunta. Creo que lo tengo claro, pero normalmente en las ayudas te piden qué porcentaje del presupuesto de la asociación va para el proyecto de la ayuda y generalmente es un 60, 40, 70, depende. Entiendo que esta ayuda es entera la cantidad que te conceden, ¿no? Claro, aquí no hay un requisito de cofinanciación, es decir, no se exige que tengáis una cofinanciación mínima propia de las asociaciones, pero sí que no es necesario que la totalidad de los gastos o de la totalidad de lo que os vaya a suponer como gasto el presupuesto del plan de acción sea imputado a la ayuda. Es decir, vuestro plan de acción no tiene que ser como mucho de 25.000 euros, simplemente que como mucho se os dará 25.000 euros para poder aportarlo a la ejecución de este plan de acción y el resto tendréis que aportarlo vosotros, pero sin una necesidad de cofinanciación. No sé si me he expresado bien. Creo que sí. ¿Sí? Y una pregunta por lo del registro del Banco de España. ¿Esto se hace a través del link que habéis pasado? El Tesoro Lo de las Público. cuentas bancarias. Sí, el dar de alta Sí. terceros. Sí. Vale, es que tengo mis dudas si lo tenemos o no, ¿vale? Y tenía otra pregunta acerca de la tramitación, lo que habéis contado al principio de ay, espera un momento. De la solicitud, ¿vale? A la hora de hacer la solicitud como representante o como la entidad, ¿vale? La persona representante entiendo que es únicamente el presidente o puede ser algún otro miembro de la Junta. Tiene que ser la persona la que aparezca en documentación suficiente en derecho, que es efectivamente representante de la entidad, que actúa como representante. En ocasiones, pues es el tesorero, en ocasiones depende. Tiene que aparecer el certificado en la documentación o similares, como viene en la resolución. Vale, vale. Ya está, gracias. Una cuestión, disculpad, antes de seguir con las preguntas, una cuestión que queríamos clarificar. Como sabéis, esto es una ayuda, o sea, esto es una ayuda relativamente novedosa en su aproximación, porque precisamente lo que intenta es no financiar proyectos, sino financiar a las propias estructuras, ¿vale? Por lo tanto, no habría que pensar tanto en cómo hacéis con otras convocatorias en las que tenéis que pensar proyectos para adaptar vuestra acción cotidiana a esas convocatorias, sino que aquí se trata de que digamos, esta línea de ayudas lo que pretende es financiar vuestra actividad como asociación, ¿vale? Para eso es importante el plan de acción. Entonces, el plan de acción no es tanto un proyecto, sino como lo que traduce vuestra actividad. Es decir,
lo que vosotros hacéis para llevar a cabo la finalidad y el, digamos, como el fundamento de vuestra entidad, ¿no? O sea, constituís una asociación para cumplir con determinados objetivos y para esos objetivos realizáis una serie de acciones, ¿vale? Que como se identifican en la convocatoria, pueden ser reuniones, informes, capacitaciones, talleres, etcétera, etcétera. Entonces, en el plan de acción hay que trasladar lo que hacéis como entidad, ¿vale? No es para proyectos específicos. Simplemente por clarificar eso. Seguimos con las preguntas. Alicia. Sí, a lo mejor esta es una pregunta tonta, pero es que ya me acaba de surgir. Con respecto al número de afiliados, a ver, por ejemplo, mi entidad como federación, claro, mis socios, los socios que forman la federación son asociaciones, somos 7, pero luego ellas a su vez tienen, o sea, alcanzamos hasta 700 personas individuales o como compañías o como empresas asociadas. Efectivamente, si cumplimos ese requisito, ¿lo estaba dando por hecho antes o ahora me ha surgido esa duda? Pues ya digo, o sea, como federación nuestros socios estrictamente son 7 asociaciones. Claro, a ver, ahí... Sí, no perdón. Sí, la verdad es que sinceramente no lo tenemos del todo claro, entonces, porque entiendo la pregunta, y entiendo por qué lo preguntas. Es cierto que si la presentáis como federación, tendríamos que ver la respuesta y entonces, si te parece bien, mándanos un correo con esta pregunta concreta al correo que os hemos puesto de ayudas.derechos@cultura.gov.es y te la respondemos lo antes posible, ¿vale? Porque es como muy específica y nos genera un poco de dudas. Vale. Levantando la mano, ¿verdad? Ana Extremiana. Que no la he levantado en el chat. Está silenciada. Está silenciada. ¿Ana? Intentando. Está silenciada, Ana. Nada. Pasamos a otra persona. ¿Hay alguien más? Si no, la puedes poner por escrito y la leemos. Es otra solución. Sí. Cecilia, Proa. Hola, sí. Aunque creo que la respuesta ya la diste, pero te lo vamos a preguntar igual. Nosotros teníamos, es un proyecto concreto que se va a realizar en enero del 2026, pero por lo que veo no, es solo estructura, ¿no? De lo de la ayuda, no tiene que ver con un proyecto concreto. Aunque Sí, parece con proyecto de la contratación y parte de estructura de la federación que se utilice. Esa estructura que además es para 2025. Entonces Vale. tendría que ser para el año 2025. Y para proyectos concretos, para proyectos concretos, existen otras convocatorias en el Ministerio y concretamente desde la Subdirección de Promoción y Acceso a la Cultura está todavía abierta una convocatoria para proyectos culturales con impacto social que se cierra el próximo 9 de junio, ¿vale? Perfecto, muchas gracias. Vale, Ana, ya no tienes el micro, te damos paso a ti. Vale, muchas gracias. Bueno, gracias por el encuentro. A ver, se ha preguntado, es la primera pregunta que se ha formulado, pero es decir, que hay que estar en el registro a nivel nacional y no es nuestro caso. Creo que lo ha preguntado José Luis, pero quería preguntaros si hay posibilidad dentro del plazo de o sea, si nosotros podemos iniciar la gestión para tener un registro a nivel estatal y si tuviéramos plazo, digamos, o bien porque se nos ofrezca un documento de decir que estamos en trámite, en fin, quería saber si esto tiene solución para una asociación, que es verdad que nosotras, por ejemplo, en el estatuto somos de la Comunidad Valenciana, sí que tenemos una cláusula de ámbito estatal e incluso internacional. Entonces pensábamos que teniendo un ámbito territorial, estatal e internacional podríamos tener acceso, pero la primera consulta que se os ha hecho habéis dicho que no. Entonces lo que quiero saber es si tendríamos plazo de iniciar esta gestión y que se nos diera algún documento conforme estamos haciendo el proceso de inscribirnos. Gracias. Pues me temo que no es posible, salvo que no sé cuáles son los plazos que maneja el Ministerio del Interior para la inscripción de sus asociaciones. Pero vamos, entiendo que si el plazo va a finalizar el 19 de junio, no daría tiempo. Y es que la convocatoria dice claramente que
deben estar legalmente constituidas e inscritas en el registro a fecha de finalización del plazo. Es decir, si lo único que podéis presentar es la solicitud de inscripción, que es la iniciación del procedimiento que finaliza con la inscripción en el registro, no sería posible. Tiene que estar inscrita a 19 de junio de 2025. Vale, pues gracias. ¿Y qué? Vale, es un poco incidiendo en lo que comentaba antes la compañera Alicia. En nuestro caso, FADIP tiene un caso similar. Somos 7 asociaciones de ámbito estatal. Entonces, no sé si se podría, bueno, más que una pregunta, es una petición. Si esa pregunta se pudiera hacer extensiva al resto del grupo, porque entiendo que si nos sucede a nosotros, igual que Alicia, pues igual hay gente que se puede quedar fuera. En nuestro caso somos 7 asociaciones y el total de socias que tenemos son 1.200 personas, sumando todas las asociaciones. Entonces, si se podía hacer la respuesta extensiva a todas las federaciones, que entiendo que habrá alguna más con la misma situación. Vale, lo único que no tenemos vuestros contactos, entonces si podéis también escribirnos un correo y os mandamos la respuesta también, fenomenal, ¿vale? Perfecto, gracias. Marina. Hola, buenas. Pues la primera pregunta es justo lo que ha dicho el compañero. En nuestro caso somos una asociación de festivales y algunos de ellos son asociaciones que a su vez tienen socios. Entonces supongo que, bueno, escribiríamos un correo explicando el caso y ya nos decís, igual que a los compañeros. Genial. Perfecto. Y otra pregunta, en la presencia equilibrada de los órganos de gobierno, cuando habla de órganos de gobierno se refiere solamente a la directiva, en nuestro caso somos una asociación, solamente a la directiva o también, por ejemplo, al equipo, al staff, para calcular el porcentaje. A la directiva. Vale, ok. Pues ya está. Para comisión ejecutiva, el comité ejecutivo, como se llama, la junta directiva, como se llame en vuestra asociación, pero a ese equipo. Ok, gracias. Beatriz. Beatriz. Hola, buenas. Sí, estoy con la cámara que no me funciona ahora mismo. Quería hacer una pregunta. Es que no acabo de entender quizá demasiado bien la diferencia entre estas y las B2 del INAEM. Quiero decir, en un caso es para actividades, en otro caso es para estructura, como es el caso vuestro, de derechos culturales, pero al final, cuando se presenta la B2, además las actividades se incluyen delante de un proyecto o se incluyen en un proyecto y entonces quizá no entiendo muy bien. Claro, mira, o sea, la cuestión es la siguiente. Estas ayudas no están pensadas para financiar los trabajos creativos de asociaciones. Están pensadas para financiar el trabajo de representación del sector. ¿Vale? Entonces, en las ayudas del INAEM o de otras direcciones se financian proyectos, podríamos decir, creativos, y dentro de esos proyectos creativos hay un porcentaje que está destinado a gastos de estructura de esas asociaciones. Pero aquí, como eso, digamos, entonces eso es como lo que existe, ¿no? Lo que existía. Hay una demanda en el sector que es para aquellas asociaciones de representación del sector, ¿vale? Que trabajan en la defensa de los derechos de los profesionales de la cultura, en la incidencia en políticas culturales, en interlocutar con la administración para mejorar las condiciones del sector. Esas entidades no tenían un acomodo en las convocatorias del Ministerio, porque todas las convocatorias eran para, podemos decirlo, proyectos creativos. Entonces, estas ayudas no están destinadas a proyectos creativos, están destinadas a sostener a las estructuras que trabajan en la defensa de los intereses del sector. Entonces, esa es la diferencia. ¿Me explico? Sí, te he entendido perfectamente. Muchísimas gracias. A ti. ¿Hay más preguntas? ¿Y por chat tampoco? Por chat alguna, pero solo había una y se ha contestado. Bueno, había una pregunta por chat, si queréis la leo. ¿El plan de acción debe incluir todas las actividades de la entidad a realizar durante el año 2025 o solo las actividades y acciones para las que se solicita la subvención?
todo, o sea, porque de esa forma podemos valorarlo de una forma más completa. Además, como explicábamos en el apartado del presupuesto, no hay que indicar solo lo que o sea, a qué se va a destinar el presupuesto solicitado, sino que hay que explicar todo el dinero que se va a utilizar para la ejecución del plan de acción. Por lo tanto, incluís todas las acciones, incluís todas las partidas presupuestarias en gastos. La parte que queréis imputar a la ayuda estará en gastos imputados a la ayuda y la parte que vais a financiar con fondos propios en otros gastos. Pero la idea es que metáis todo porque de esta forma podemos valorar el proyecto en su totalidad. Si no, como os decíamos antes, no vamos a poder valorar aquello que no esté en la solicitud. Entonces, si nos planteáis solo las acciones que queréis subvencionar, tendremos una visión incompleta y por lo tanto es posible que no tengáis tan buena puntuación. Y Guarina, ¿no? Sí, Guarina, no sé si ya tengo el audio activado. Hola. Sí. Perfecto. Respecto a lo que acaban de comentar, entonces, por ejemplo, gastos como gestoría que tenemos todos los años, ¿los incluimos en este presupuesto? Ahí tenéis que revisar muy detenidamente que los gastos subvencionables y los gastos no subvencionables. De tal forma que si es un gasto subvencionable podéis imputarlo a la ayuda y en caso de que no fuese subvencionable por la ayuda, no es que no lo pongáis en el presupuesto, sino que simplemente lo ponéis en otros gastos. O sea, tenéis mucho cuidado tanto lo subvencionable sin límites, lo que tiene límites y lo no subvencionable. Lo no subvencionable y lo con límites no quiere decir que no lo metáis en el documento, sino que lo pongáis en otros gastos que no serán imputados a la ayuda. Ok, o sea que básicamente el presupuesto anual de la asociación lo trasladamos y especificamos qué pedimos a la ayuda y qué no, digamos. Eso es, siempre que coincida con el plan de acción y con el cronograma, es decir, los presupuestos tienen que estar enlazados. Sí, por supuesto, entiendo que puede ser incluso un presupuesto ampliado a lo que hemos presentado a principios de año y hemos ido añadiendo actividades según este plan de acción. Bueno, vuestro plan, lo que sea vuestro plan, perfecto, que expliquéis y que luego lo pongáis, o sea, lo temporalicéis, por decirlo de alguna forma, y eso lo vinculéis a un presupuesto. Perfecto, vale, gracias. Nuria. Sí, hola, buenas tardes. Muchas gracias por el webinar. Estaba intentando ponerlo por el chat, pero no sé por qué no salta. El caso es que represento a Forma, si es que al final se llama así, es una asociación de nueva creación para representar a la profesión de managers de música. Y bueno, creo que cumplimos prácticamente los requisitos, menos uno importantísimo, que es la persistencia, ¿no? de 2 años. Mi pregunta es, ¿esto se va a convocar en años sucesivos? ¿Existe, en caso de que, bueno, sí o no, existe en la actualidad algún tipo de ayuda que a la que podamos acudir, que no sea esta, para iniciar este proyecto de representación de intereses? Gracias. Gracias a ti. La voluntad y el espíritu con el que nace esta convocatoria es que sea anual, es decir, que se repita año a año. Siempre, evidentemente, sujeta a la disponibilidad presupuestaria y al correr de los tiempos, pero el objetivo es que sea anual. Perfecto, gracias. ¿Ya está? Vale, pues ya no tenemos más preguntas. Muchísimas gracias por la atención. Sabéis que tenéis el correo que es, ¿cómo era? ayudas.derechos@cultura.gov.es y cualquier duda que tengáis ahí pues será respondida. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Adiós. Adiós.